¿Qué tal están? Filosofía de Walter Benjamin. Fue un filósofo, crítico cultural y teórico literario alemán cuya obra abordó temas como el arte, la historia, la política y la cultura en el contexto de las profundas transformaciones sociales de la primera mitad del siglo XX. Su pensamiento está marcado por una mezcla de materialismo histórico, misticismo judío y una profunda preocupación por el poder del arte y la cultura para transformar la sociedad. Se puede decir, por tanto, que sus ideas principales han influido mucho, en general, en el contexto filosófico. En cuanto a sus planteamientos principales, pues se puede hablar del materialismo histórico y la crítica de la historia, ya que uno de los conceptos más conocidos de Benjamin es su visión crítica de la historia, que desafía el enfoque de la historiografía tradicional. En su obra Tesis sobre la filosofía de la historia, Benjamin introduce la idea de un ángel de la historia, inspirándose en una pintura de Paul Klee en la cual el ángel observa los desastres acumulados del pasado mientras el viento lo arrastra hacia el futuro. Según Benjamin, la historia no debería verse como un progreso lineal hacia un futuro mejor, sino como una serie de catástrofes y rupturas que dejan rastros de opresión y también de sufrimiento. Benjamin rechaza la noción de progreso como algo inevitable y defiende una concepción más fragmentada de la historia, en la cual las generaciones actuales tienen la responsabilidad de rescatar las luchas y experiencias de aquellos que fueron oprimidos. Para él, el papel del historiador materialista es precisamente cepillar la historia a contrapelo, son sus propias palabras, y redimir esos momentos olvidados. En cuanto a otro tema que él trata es el aura y la reproductibilidad técnica. En su ensayo, La obra del arte o la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, Benjamin analiza cómo el arte cambia en un contexto de producción masiva y reproducción técnica. Además, introduce el concepto de aura, que describe la cualidad única y la autenticidad de una obra de arte original, una experiencia que no puede ser capturada en una copia. Con el avance de las tecnologías, como la fotografía y el cine, el arte se democratiza, pero pierde esta aura que depende de la singularidad y la proximidad física a la obra original. Además, Benjamin argumenta que la reproducción técnica no solo transforma el estatus del arte, sino que también modifica la manera en que las personas interactúan con él, desplazando el foco de una relación reverencial hacia una relación más crítica y accesible. El cine, en particular, se convierte en un medio con un inmenso potencial político, ya que permite a las masas acceder a narrativas visuales y emocionales que pueden inspirar una conciencia crítica y la movilización social. También se puede hablar del mesianismo y redención en su obra. La influencia del judaísmo místico es evidente en el pensamiento de Benjamin, especialmente en su concepción de la redención. A diferencia de la mayoría de los materialistas históricos, Benjamin introduce una perspectiva mesiánica en su filosofía. Para él, cada momento histórico contiene una posibilidad de redención, una oportunidad para cambiar el curso de la historia. En ese sentido, en lugar de esperar una revolución final que resolvería todos los problemas, Benjamin propone una intervención crítica constante en el presente, una especie de salto mesiánico en el cual se suspenden las leyes causales y se crea una brecha para la transformación. Benjamin sugiere que el tiempo histórico no es continuo, sino que está compuesto de momentos de interrupción y posibilidad. Cada uno de estos momentos es una oportunidad de redimir el pasado y abrir el camino hacia un futuro diferente. Este concepto de mesianismo se convierte en una herramienta teórica para desarrollar el orden establecido y recordar las promesas no cumplidas de la historia. En este sentido, también se puede decir que la crítica de la cultura y el papel de la literatura es algo esencial en la obra de Benjamin. Para este pensador, la literatura y la cultura son espacios en los que se reflejan y cuestionan las tensiones sociales y políticas de la época. Su trabajo como crítico literario no se limita a evaluar estéticamente las obras, sino que busca descubrir cómo éstas expresan y resisten las condiciones materiales de la sociedad. Benjamin tenía un especial interés en el barroco alemán, el romanticismo y la literatura moderna, observando cómo estos movimientos expresan preocupaciones sobre la decadencia, la nostalgia y la alienación. Además, también hay que decir que Benjamin escribió sobre Charles Baudelaire y la experiencia de la modernidad en el contexto de la ciudad, donde el paseante urbano se convierte en un observador
que deambula por la ciudad reflejando la fragmentación y el anonimato de la vida moderna. La ciudad es un espacio de choque donde los individuos experimentan la alienación y la pérdida de sentido en un contexto de mercantilización y consumo. Y esto es evidente, por otra parte, también sucede en el siglo XXI. En cuanto al surrealismo y la liberación de la imaginación, Benjamin tuvo una relación cercana con el movimiento surrealista, que veía como una forma de liberar el potencial subversivo de la imaginación. A través de la exploración de lo irracional, lo inconsciente y lo onírico, los surrealistas buscaban desafiar la racionalidad burguesa y las normas establecidas. Benjamin, aunque nunca fue un surrealista en sentido estricto o riguroso, compartía su fascinación por los sueños y lo inconsciente, como precisamente fuentes de resistencia y transformación social. En su ensayo sobre el surrealismo, Benjamin celebra su capacidad para movilizar deseos reprimidos y desafiar la realidad opresiva. Sin embargo, también subraya la importancia de articular estos impulsos con un propósito revolucionario, en lugar de limitarse a la estética. Para él, el surrealismo es valioso porque permite explorar dimensiones de la experiencia humana que las ideologías dominantes suelen ignorar, abriendo además un espacio para imaginar y crear alternativas. En cuanto a la técnica del montaje y el fragmento, el propio Benjamin señala que es algo necesario y está también pensando en que el uso del montaje y el fragmento son herramientas filosóficas. En lugar de construir narrativas continuas y coherentes, Benjamin emplea el montaje de citas, fragmentos y referencias cruzadas para expresar sus ideas. Esta técnica está inspirada en el cine, pero también en su visión crítica de la historia y el conocimiento. Al igual que en el cine, el montaje permite crear nuevas relaciones y significados entre elementos aparentemente inconexos, ofreciendo una visión más compleja y dinámica de la realidad. El libro de los pasajes de Benjamin es un ejemplo notable de esta técnica, ya que esta obra inacabada, centrada en la vida y arquitectura de París, utiliza citas, anotaciones y fragmentos como una especie de mosaico que revela las contradicciones y fuerzas subyacentes de la modernidad. Para Benjamin, esta forma de escritura refleja la discontinuidad y la fragmentación de la experiencia moderna y se convierte en un método para resistir las narrativas totalizadoras. La alegoría y la estética barroca son otro tema tratado por Benjamin y esto se refleja en su análisis de la alegoría, su análisis también del barroco, que explora en su libro el origen del drama barroco alemán. A diferencia del símbolo, que sugiere una unidad entre significado y significante, la alegoría para Benjamin es una técnica que permite explorar la multiplicidad de significados y la fragmentación de la experiencia. La alegoría representa una visión del mundo marcada por la decadencia y la ruptura, un universo en el que los objetos están cargados de significados múltiples y también contradictorios. Además, Benjamin considera que la alegoría es una forma de crítica, una manera de reflejar el desorden y la ambigüedad de la propia realidad. Para él, la estética barroca proporciona una alternativa al idealismo romántico y a la noción de un significado estable y trascendental. En este sentido, la alegoría se convierte en una herramienta para desentrañar las complejidades de la vida moderna y para exponer las contradicciones de la sociedad capitalista también. En cuanto a la política y la teología, pues se puede decir que la filosofía de Benjamin está marcada por una tensión constante entre la política y la teología. Aunque era un crítico de la sociedad burguesa y un defensor de la revolución, su pensamiento nunca se alineó completamente con el marxismo ortodoxo. En este sentido, la presencia de elementos místicos y mesiánicos en su obra lo distingue de otros filósofos materialistas. Para Benjamin, además, la revolución no es simplemente un cambio de poder, sino un acto de redención, una interrupción que desafía el curso de la historia y revela nuevas posibilidades de vida. Esta visión combina el compromiso político con una dimensión ética y teológica, en la que la lucha por la justicia es también una lucha por la dignidad y la memoria de aquellos que han sido olvidados. En conclusión, se puede decir que la filosofía de Walter Benjamin ofrece una reflexión profunda sobre la modernidad, la cultura y la historia desde una perspectiva crítica y multidimensional, al combinar la crítica marxista con la mística judía y la vanguardia cultural. Benjamin desarrolló un enfoque único para entender la complejidad de la experiencia humana en tiempos de crisis. Su trabajo continúa siendo relevante, inspirando a pensadores y artistas a cuestionar el orden establecido y a explorar las potencialidades de la cultura como fuerza de cambio.
En cuanto al estilo literario de Walter Benjamin, pues hay que decir que como fue crítico literario y fue un gran filósofo, ha dejado una profunda huella en diversas disciplinas. Su estilo literario es complejo y multifacético, caracterizado por una combinación única de elementos que reflejan su profundo conocimiento y creatividad. Voy a realizar un análisis detallado del estilo literario de Benjamin y para ello quiero comenzar con la interdisciplinariedad y erudición de Benjamin, ya que es conocido por su capacidad para integrar diversas disciplinas en sus escritos. No se limita a un solo campo del conocimiento, sino que abarca la filosofía, la literatura, el arte, la historia y la teología. Esta interdisciplinariedad enriquece sus análisis y le permite abordar los temas desde múltiples ángulos. Sus escritos están impregnados de una erudición que refleja su amplio conocimiento y su capacidad para conectar líneas e ideas diferentes en distintas áreas del saber. En cuanto a la fragmentariedad y técnica de montaje, uno de los aspectos más distintivos del estilo de Benjamin es su uso de la fragmentariedad y la técnica de montaje. En lugar de seguir una estructura lineal y coherente, sus textos a menudo se presentan como una serie de fragmentos o aforismos que el lector debe ensamblar. Esta técnica le permite crear una especie de collage intelectual donde cada fragmento contribuye a un todo más grande y complejo. Esto está inspirado en las técnicas cinematográficas y artísticas de su época. Benjamin utiliza esta fragmentariedad para subrayar la naturaleza discontinua y multifacética de la experiencia humana. También se puede hablar de la alegoría y simbolismo en su obra, que es otro rasgo característico del estilo de Benjamin. Sus escritos están llenos de imágenes evocadoras y metáforas que permiten múltiples interpretaciones. La alegoría le sirve como un medio para explorar conceptos abstractos y complejos y para transmitir significados profundos de manera indirecta. Este uso del simbolismo y la alegoría le confiere a sus textos una riqueza interpretativa que invita a los lectores a profundizar en el análisis y la reflexión. También se puede afirmar que el lenguaje de Benjamin es a menudo lenguaje denso y poético, reflejando su formación filosófica y literaria. Sus ensayos no son simplemente análisis crítico, sino también obras literarias en sí mismas, ya que combinan la precisión analítica con una prosa lírica y estilísticamente rica. Esta combinación de análisis riguroso y lenguaje poético le permite a Benjamin transmitir ideas complejas de una manera que es tanto intelectualmente estimulante como estéticamente agradable. Desde un planteamiento basado en la perspectiva histórica y la crítica cultural, pues hay que decir que estos son elementos centrales en la obra de Benjamin. Sus escritos frecuentemente ahondan y abordan cuestiones relacionadas con eventos y fenómenos históricos que influyen en la literatura y el arte. Benjamin se interesa particularmente por la historia de la modernidad y también en cómo los cambios sociales y tecnológicos afectan la experiencia humana y también la producción cultural. Su obra principal, Tesis sobre la filosofía de la historia, utiliza la figura del ángel de la historia para criticar las narrativas progresistas y lineales de la historia, proponiendo una visión de la historia como una serie de catástrofes y discontinuidades. También analiza Benjamin la memoria y la experiencia. Son temas en realidad recurrentes en la obra de Benjamin. Explora cómo la memoria individual y colectiva conforma nuestra percepción del pasado y del presente, y cómo la experiencia humana se refleja y transforma a través de la literatura y el arte. En su obra Infancia en Berlín hacia 1900, Benjamin utiliza la memoria autobiográfica para reconstruir y reflexionar sobre su propia infancia, mezclando recuerdos personales con observaciones sociales y también culturales. Además, es innegable la influencia de la tradición judía, ya que ella tiene una influencia significativa en el estilo literario de Benjamin. Su interés por el misticismo judío y la cábala se reflejan en el uso de la alegoría y su atención a la interpretación textual. Benjamin, podemos decir que incorpora conceptos y metáforas de la tradición judía para enriquecer su análisis y para establecer conexiones entre el pasado y el presente, entre lo sagrado y lo profano. Para establecer una especie de conclusión, hay que decir que el estilo literario de Walter Benjamin es una combinación única de interdisciplinaridad, fragmentariedad, simbolismo, lenguaje poético y también crítica cultural.
Es destacable su capacidad para integrar diversas disciplinas y su habilidad para utilizar técnicas literarias complejas, lo que le han permitido crear una obra que sigue siendo objeto de estudio y admiración. Se puede afirmar que Benjamin no solo es un crítico y filósofo, sino también un escritor cuya prosa desafía y enriquece a sus lectores, invitándolos a explorar las profundidades de la experiencia humana y cultural. A través de su estilo, Benjamin nos ha dejado un legado intelectual y literario que continúa siendo relevante y provocador en el mundo actual. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.